divide entre 2 para poder calcular el nivel de reducción de ruido efectivo. La metodología de banda de octavas es una metodología más analítica, es una metodología mucho más exacta para poder hacer el análisis de ruido ocupacional con respecto a la protección auditiva. Veamos un poquito en qué consiste la metodología de banda de octavas y cuál es su fundamento. Bueno, en principio sabemos nosotros que el ruido es una forma de energía que se transmite entre las partículas. Esas partículas empiezan a vibrar en el entorno ambiental y esta energía que se va transmitiendo a través de estas partículas llega al sistema auditivo. El sistema auditivo transforma esa energía en impulsos eléctricos que al final el cerebro las interpreta como los diferentes sonidos. Las células encargadas de hacer esa transformación, de poder recepcionar esa energía y poder transformarla en pulsos eléctricos que al final son interpretados por el cerebro para efectos de poder interpretar los sonidos, son las famosas células ciliadas. Las células ciliadas son las células que muestran la imagen. Estas células tienen esta especial función, que es la de transformar, como vuelvo a repetir, la energía en pulsos eléctricos, ¿no?, que al final son interpretados como sonidos por el cerebro. Estas células ciliadas, cuando son expuestas a un nivel de ruido alto, empiezan a degenerarse, empiezan a dañarse y en otras ocasiones empiezan a morir. La energía del entorno puede ser tan fuerte que puede terminar matando a las células ciliadas. Acá vemos una imagen de células ciliadas dañadas y acá vemos una imagen mucho más severa con respecto al daño que produce el ruido a estas células ciliadas. Si estas células ciliadas llegan a morir, esa energía no es transformada en pulsos eléctricos, por lo tanto la persona no percibe el sonido. Lo que se estaría produciendo en la persona es la pérdida progresiva de la audición, que trae como consecuencia a la famosa hipoacusia inducida por ruido. Recordemos nosotros que la persona puede perder la audición de forma natural, a eso lo habíamos definido nosotros como presbiacusia, en la cual también se da la muerte, pero es una muerte natural de las células ciliadas, a diferencia de las imágenes donde la degeneración de las células ciliadas, la muerte de las células ciliadas, es una muerte inducida por el excesivo ruido que puede haber en el entorno de la persona. Y ahí la importancia de poder estimar realmente cuál es la protección auditiva idónea, de tal manera que esto pueda proteger a la persona. Bien, el ruido, si bien es cierto, nosotros lo percibimos y hablamos mucho de ruido y sabemos que el ruido lo podemos medir en escala de decibeles, el ruido no se presenta nunca de forma lineal. El ruido siempre se va a presentar a través de diferentes frecuencias. Recordemos nosotros que la frecuencia la hemos definido como el número de oscilaciones que da la partícula por unidad de segundo. Esta frecuencia la podemos medir en Hz y definida como frecuencia tenemos un rango audible. Eso significa que el sistema auditivo solo percibe sonidos dentro de este rango llamado rango audible. El rango audible para frecuencias va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Dentro de ese rango, el ser humano tiene capacidad de audición. Por debajo o por encima de este rango no podemos percibir los sonidos. Este rango a su vez tiene una clasificación y denominamos esta clasificación como las bajas frecuencias, las frecuencias medias y las altas frecuencias. Las bajas frecuencias son frecuencias que están obviamente por encima de los 20 Hz y pueden llegar hasta los 250 Hz. Son los sonidos de frecuencias bajas. Sin embargo, los sonidos de frecuencias medias son frecuencias que oscilan entre los 500 a 2000 Hz y las altas frecuencias son frecuencias por encima de los 4000 Hz. Entendemos nosotros que si el trabajador se expone a altas frecuencias, estamos hablando de frecuencias por encima de los 4000 Hz,
la cantidad de energía que percibe la persona es mayor, porque 8000 Hz significaría que la partícula está dando 8000 oscilaciones por unidad de segundo, y esas 8000 oscilaciones por unidad de segundo, u 8000 Hz, lo que está produciendo es una cantidad proporcional de energía que el sistema auditivo tendrá que interpretar luego como el sonido a través de las células ciliadas. Ahora, si la frecuencia es baja, ¿no? Existe una cantidad de energía que está llegando al sistema auditivo y que al final, de forma similar, las células ciliadas también transforman esta energía a impulsos eléctricos que interpreta el cerebro como sonidos. ¿Y por qué hablamos nosotros de ese concepto en el cual el sistema auditivo percibe los sonidos? Porque se trabaja, y de repente usted lo ha visto en algunos monitoreos de ruido ocupacional, que muchas veces los monitoreos de ruido nos presentan decibeles y al costado del decibel hay una letra. La mayoría de informes de monitoreo ocupacional, usted va a encontrar el famoso término decibelios A. En algunos informes de monitoreo ocupacional también va a encontrar el término decibelios C. Los decibelios A no se idea como una forma en la cual nosotros vamos a simular la percepción real del sonido desde la percepción del oído humano. Los decibelios C son los decibelios que buscan realmente poder simular y capturar el sonido puro. El sistema auditivo del ser humano no percibe el ruido puro. Nosotros no percibimos el ruido puro de una fuente. Si usted está trabajando al costado de una máquina, usted no percibe el ruido puro. Si quisiéramos medir el ruido puro, lo medimos en escalas de ponderación C. Si quiero saber cómo ese ruido está llegando a la persona, utilizo la ponderación A. La ponderación A es la simulación de la percepción del sistema auditivo, mientras que la ponderación C o los decibelios C son el ruido o están orientados al ruido puro de la máquina. Las curvas de ponderación A, B y C nos van a permitir entender un poco mejor a qué hacemos referencia cuando hablamos de decibelios C, a qué hacemos referencia cuando hablamos de decibelios A. Hemos mencionado nosotros que el decibelio C es un tipo de decibel que vamos a utilizar nosotros cuando vamos a intentar medir el ruido puro o el ruido físico de la máquina. El ruido físico de la máquina lo vamos a poder estimar de forma idónea cuando la frecuencia esté de 100 Hz a los 4000 Hz. Si usted ve en ese rango, la curva de ponderación C tiene una corrección de 0. ¿Qué significa que tenga una corrección de 0? Significa que en ese rango de frecuencia realmente estamos capturando el ruido puro. A diferencia de la ponderación A, si usted ve la curva de ponderación A que hemos llamado, es la forma en la cual el sistema auditivo realmente percibe los sonidos, tiene un comportamiento totalmente distinto a la curva de ponderación C. Que la curva de ponderación C es la curva del ruido puro o del ruido real o del ruido físico, la curva de ponderación A es la forma en la cual se va a comportar el sistema auditivo de la persona. ¿Y cómo se lee la curva de ponderación A? Veamos, por ejemplo, veamos a 100 Hz. Fíjese usted, ¿qué es lo que pasa a 100 Hz? A 100 Hz, a 100 Hz, a 100 Hz, nosotros vemos que la curva de ponderación A tiene una corrección de 20 decibeles. ¿Qué significa eso? Significa que si la máquina está produciendo un ruido de 95 decibeles, que vendría a ser ese ruido puro que podría capturar yo con la escala de ponderación C, la persona no está percibiendo 90 decibeles. Si la máquina emite 95 decibeles,
la persona no está percibiendo 95 decibeles. ¿Cuánto es lo que está percibiendo la persona? Lo que está percibiendo la persona a esa frecuencia, que en ese caso es 100 Hz, es 90 decibeles menos esta corrección. Está percibiendo 90 menos 20 decibeles. O si es que el ruido puro es 95, está percibiendo 95 menos 20 decibeles. Esa corrección es más alta conforme las frecuencias sean más bajas. ¿Qué significa eso? Significa que el sistema auditivo a frecuencias bajas atenúa el ruido. ¿Y a qué frecuencias bajas estamos hablando? Estamos hablando de frecuencias bajas por debajo de los 400. Por debajo de los 400, lo que hace el sistema auditivo es atenúa el ruido. Aquello que realmente está produciéndose como sonido, el sistema auditivo no lo percibe como tal. El sistema auditivo lo percibe, lo llega a percibir, pero con una corrección. Y eso hace que a esas frecuencias, si el ruido es alto, el sistema auditivo lo percibe mucho más bajo. Sin embargo, a 1000 Hz, por ejemplo, si llegamos a 1000 Hz, la corrección de la curva de ponderación es cero. ¿Qué significa eso? Que a los 1000 Hz realmente nosotros no tenemos atenuación a esa frecuencia, que en este caso es 1000 Hz, el sistema auditivo de la persona está percibiendo el ruido real. Pero a bajas frecuencias no escuchamos nosotros o no percibimos el ruido real, percibimos un ruido atenuado. ¿Cuánto es esa atenuación? La puedo estimar yo de parte o por parte de estas curvas de ponderación. Ahora, fíjense en este rango, ¿no? Desde los 1000 Hz hasta, bueno, acá más o menos estaríamos hablando de 8000 Hz más o menos. De los 1000 Hz a los 8000 Hz, en vez de atenuar, la curva se va hacia arriba, a diferencia de las otras curvas. ¿Y por qué se va hacia arriba la curva? Porque en vez de atenuar en este rango de frecuencias, lo que hace el sistema auditivo es incrementa el sonido. ¿Qué significa eso? Que si usted está, por ejemplo, ¿no? Si usted estuviera a 2000 Hz, si la frecuencia fuera 2000 Hz, usted no está percibiendo el ruido real de la máquina. Usted está percibiendo mucho más. Si la máquina está produciendo 90, usted está percibiendo 92 más o menos. ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema auditivo tiende a incrementar los sonidos de frecuencias altas. Cuando las frecuencias son altas, el sistema auditivo, en vez de atenuar el sonido, lo que hace es incrementa el sonido. Por eso es que en frecuencias desde los 1000 a los 8000 Hz, el sistema auditivo incrementa el sonido en la percepción. Por eso es que esas frecuencias llamadas frecuencias altas son mucho más peligrosas, no solamente por la cantidad de energía que le va a llegar al sistema auditivo, sino también porque en ese rango de frecuencias el sistema auditivo se comporta de tal forma que va a incrementar el sonido. Por lo tanto, la persona va a percibir mucho más sonido del que percibiría si es que las frecuencias fueran más bajas. Porque a frecuencias bajas el cuerpo atenúa. Es un sistema de protección natural del sistema auditivo. El cuerpo va a atenuar el sonido. Pero a frecuencias altas pasa todo lo contrario. Entonces es mucho más peligroso las frecuencias altas que las frecuencias bajas. Es más, ¿no? Nosotros si podríamos convertir las frecuencias altas en frecuencias bajas, ¿no? Podría ser una excelente medida de control porque lo que va a permitir precisamente es que el sistema auditivo haga la corrección del ruido o haga la atenuación o establezca una corrección natural del ruido en el sistema auditivo, pero esto depende mucho del comportamiento del ruido con respecto a las frecuencias a las cuales se percibe. Acá vemos acá si veíamos unas curvas de ponderación A, B y C, acá solamente vemos la curva de ponderación A, ¿no? Como repetimos, en el rango de 1000 Hz hasta más o menos 8000 Hz existe un incremento
de decibeles, y es mucho más peligroso el ruido en ese rango, mientras que a frecuencias bajas, a frecuencias muy bajas, conforme yo me aleje de los 1000 Hz y vaya bajando las frecuencias, ¿no? A frecuencias bajas existe una corrección natural. Esa corrección, ¿no?, es la forma en la cual se comporta el sistema auditivo. Y eso lo vengo reiterando varias veces porque es necesario que nos quede súper claro. A frecuencias bajas el sistema auditivo atenúa, a frecuencias altas el sistema auditivo incrementa. Por eso es que las frecuencias altas, o también llamadas frecuencias agudas, son más peligrosas para las personas. Entonces, una de las conclusiones sería: el oído humano no tiene una respuesta lineal al sonido, atenúa las frecuencias graves y amplifica las agudas. La ponderación A nos permite hacer la medición simulando la percepción del oído de la persona. Y acá tenemos un resumen de las curvas. Estas curvas las podemos o las vamos a traducir en estos rangos de frecuencias. Por ejemplo, cuando la frecuencia es de 1000 Hz, la ponderación A es 0. ¿Qué significa eso? Y lo mencionamos hace un momento. Si es que la frecuencia es 1000 Hz, precisamente acá en 1000 Hz, la curva roja llega a corrección 0. ¿Qué significa entonces que a 1000 Hz? Que a 1000 Hz la persona sí está percibiendo el ruido puro. Por lo tanto, a 1000 Hz no existe atenuación, por eso acá dice ponderación a 0. Pero ¿qué pasa cuando estamos, por ejemplo, ¿no?, en frecuencias bajas, por ejemplo, frecuencias de 500 Hz? 500 Hz de frecuencia, estaríamos acá. Existe una pequeña atenuación. ¿Cuánto es esa pequeña atenuación? Bueno, según la gráfica es más o menos 3. Acá ya tengo el valor exacto, ¿no? Cuando la frecuencia del sonido es 500 Hz, lo que hace el sistema auditivo es una atenuación del ruido. ¿Cuánto atenúa? Menos 3.2 decibeles. Si las frecuencias son más bajitas, la atenuación es mucho más amplia. Por eso es que la curva de la ponderación A viene desde muy abajo. O sea, a 20 Hz de frecuencia, la atenuación es altísima. La atenuación es alta. Por eso acá está. A 31.5 más o menos de frecuencia, ¿no?, la corrección o la ponderación A es menos 39.4 decibeles. Es la forma natural en la cual se va a comportar realmente el sistema auditivo. Bien, esta tablita vamos a usar nosotros en un momento para hacer algunos ejemplos de cálculo. Entonces vamos a coger una hoja en Excel para poder empezar a trabajar y vamos a guiarnos de una ficha técnica. Vamos a hacer, obviamente, pues esto mucho más práctico. Y bueno, acá yo he ingresado a la página de 3M y he descargado la ficha técnica de unos protectores auditivos de tipo orejeras, ¿no?, que bueno, son de los más clásicos que existen. El modelo es el modelo 3M1436. Cuando usted descarga la ficha técnica de un equipo de protección personal, va a encontrar una serie de información interesante y que muchas veces no sabemos gestionar. Y es obviamente pues una necesidad nuestra poder entender a plenitud la ficha técnica, porque nosotros somos los que planteamos los controles. Nosotros somos los primeros que deberíamos saber realmente leer la ficha técnica, ¿no? En la primera parte está la descripción y características y nos va a presentar en la gran mayoría de ocasiones las diferentes fichas técnicas de los equipos de protección personal, una tabla que es la forma en la cual se va a comportar el equipo de protección personal, entendiendo que el sistema auditivo no tiene un comportamiento lineal al ruido. El sistema de protección personal tampoco protege de una forma lineal. El sistema de protección personal o el equipo de protección personal tiene una atenuación, tiene una reducción de acuerdo a la frecuencia en la cual se encuentra expuesto el trabajador. Por ejemplo, en esta ficha técnica que he descargado de forma aleatoria, ustedes pueden hacer exactamente el mismo ejercicio con cualquier ficha técnica.
tenemos nosotros que la frecuencia de 125 Hz, ¿no? A una frecuencia, perdón, de 125 Hz, el equipo de protección personal tiene una atenuación de 10.6. Sin embargo, a una frecuencia de 4000 Hz, el equipo de protección personal tiene una atenuación de 39.6 Hz. A una atenuación de 8000 Hz, este equipo de protección personal tiene una atenuación de 27.8. A frecuencias bajas, la atenuación del EPP también es bajo. A frecuencias más altas, la atenuación del equipo de protección personal también es mucho más alto. Entonces, el equipo de protección personal protege el sistema auditivo de la persona y obviamente también se va a comportar de tal forma que el equipo de protección personal, en la gran mayoría de casos, atenúa poco a frecuencias bajas y atenúa mucho más a frecuencias altas. Por ejemplo, habíamos mencionado nosotros que a 1000 Hz la persona realmente percibe el ruido puro. Si vemos esta ficha técnica, a 1000 Hz la atenuación de este EPP es 40.6 y ese 40.2 y ese 40.2 es el punto de protección más alto, ¿no?, en este rango de frecuencias. Sin embargo, estas atenuaciones no son exactas, por eso es que tiene una desviación estándar. La desviación estándar es el más menos. Por ejemplo, ¿no?, a 125 Hz de frecuencia, la atenuación sonora que se estima es de 10.6, más menos 2.1. Eso significa que la atenuación sonora mínima que se podría dar sería 10.6 menos 2.1, y eso es 8.5. ¿No? De igual forma, por ejemplo, lo podemos leer a 1000 Hz. A 1000 Hz la atenuación sonora es 40.2, es lo que se espera, pero con un más menos de 3.9. Si nos ponemos en el lado menos favorable, la atenuación no sería 40.2, sino sería 40.2 menos esa desviación estándar que es 3.9, por lo que esa atenuación pasaría de 40.2 en el caso menos favorable a 36.3. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Estos datos vamos a colocarlos nosotros, vamos a colocarlos en una hoja de cálculo para poder trabajarlo. Va a ser muy difícil poder trabajarlo aquí de forma directa en la ficha técnica, entonces vamos a tomar frecuencias, atenuación y desviación estándar. Esto de atenuación mínima simplemente es la diferencia entre la atenuación sonora y la desviación. Así que no vamos a considerarlo, vamos a hacer nosotros nuestra propia estimación. Entonces acá tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? ¿Qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando la protección de este equipo de protección personal. Acá está. Entonces, estamos trabajando la atenuación de este equipo de protección personal. Pues vamos a colocar también la imagen del equipo de protección personal para que el análisis que estemos haciendo sea mucho más ordenado. Entonces, vamos a colocar esto por acá. Vamos a colocar esto por acá. Entonces, estamos analizando o vamos a analizar este equipo de protección personal. Usted obviamente podrá analizar cualquier EPP bajo el mismo criterio si es que usted lo considera pertinente. Y este EPP tiene como modelo, ¿no?, orejera 3M4036. ¿No? Orejera 3M4036. Entonces vamos a colocar acá. Orejera 3M4036 es el modelo y la información técnica de este equipo de protección personal es la que me señala aquí. Entonces voy a colocar yo aquí, ¿no?, las frecuencias que son datos de la ficha técnica. Entonces lo voy a colocar de forma horizontal, ¿no? Las frecuencias son 125. A 125 la atenuación es 10.6.
A 250 la atenuación es 20.6, voy a empezar a copiar. A 500 la atenuación es 28.7. A 1000 la atenuación es 40.2. A 2000 la atenuación es 35.8. A 4000 la atenuación es 39.6. Y a 8000 la atenuación es 27.6. Es la atenuación esperada. Entonces, acá dice, ¿no? Atenuación. Que sería así como una atenuación teórica, ¿no? Si quisiéramos hacer el paralelo con lo que hemos visto nosotros en protección NRR, sería un nivel de reducción de ruido teórico. Ese nivel de reducción de ruido teórico tiene su propia desviación estándar. Esa desviación estándar es 2.1, 2.6, varía en base a cada frecuencia, ¿no? 3.9, 3.8, 4.3 y 4.2. 4.3 y 4.2. Entonces, este es el comportamiento que va a tener este equipo de protección personal. Tenemos que este equipo de protección personal tiene su propio comportamiento a cada frecuencia, tiene su propia atenuación y tiene también su propia desviación estándar. Muy bien, con esto vamos a calcular nosotros una propia atenuación. Vamos a calcular nosotros una atenuación con la cual vamos a hacer nuestro estudio y no vamos a trabajar con la atenuación media, sino vamos a trabajar con una atenuación que va a estar diseñada de acorde al nivel de eficacia del equipo de protección personal. Existe una ecuación que nos señala que la atenuación con la cual usted decida estudiar se calcula como la atenuación media del EPP. A esta atenuación que nos dio el EPP también se le suele llamar como atenuación media. El equipo de protección personal solamente lo coloco como atenuación. Le voy a colocar atenuación media. Entonces, la atenuación a la cual usted va a trabajar es esa atenuación media, que es la atenuación que le va a dar el equipo de protección personal, menos k veces la desviación estándar. Menos k veces la desviación estándar. ¿De qué depende entonces? ¿De qué depende esta atenuación? Depende de este factor K. Y ese factor K está ligado a la eficacia del equipo de protección personal. Por ejemplo, cuando K vale 1, acá lo tengo como alfa en la tabla, en esta tabla está como alfa. Cuando K vale 1, la atenuación tiene un nivel de eficacia del 84%. Entonces tendría así, ¿no? La atenuación al 84% de eficacia simplemente sería la atenuación media, que es 10.6, la atenuación media que es 10.6 menos k veces, pero como k vale 1, simplemente lo voy a colocar ahí, menos la desviación estándar, que en este caso es 2.1. Entonces, la atenuación al 84% simplemente es, vuelvo a repetir, la atenuación media menos k veces, que es 1, por la desviación estándar, que es 2.1. Por lo tanto, la atenuación al 84% toma esta forma. Sin embargo, usted puede darle una mayor eficacia a esa atenuación. Usted puede colocar acá, si quiero trabajar a una atenuación al 95% de eficacia, me voy a la tabla. Y en la tabla, acá está. Y en esta tabla vamos a ver
al 95% de eficacia, el K o alfa, en este caso yo estoy colocándole K, toma un valor de 1.64. Entonces la atenuación al 95% va a ser igual a la atenuación media menos K veces 1.6 por la desviación estándar. Ahí está. Entonces la atenuación al 95% es 7.24. De igual forma. Si usted ve, cuando la eficacia es mayor, la protección es menor. Hoy tiene bastante coherencia, ¿no? Si le estoy dando mayor eficacia, me estoy poniendo en el caso más restrictivo. Por eso es que la atenuación es mucho menor. Ahora, ¿con qué eficacia trabajar? Eso ya lo determina usted. La mayoría de equipos de protección personal trabaja a una eficacia del 84%. La mayoría de análisis que se suele hacer en banda de octavas se asume K igual a 1. Hay algunos que no conocen esta tablita y simplemente siempre piensan que la atenuación es la atenuación media menos la desviación estándar y simplemente por defecto colocan 1, pero eso ya depende del porcentaje de atenuación que usted le quiere dar. Vuelvo a repetir, la mayoría trabaja con una atenuación al 84%, usted puede trabajar con una atenuación al 85, al 90, al 95%, es más, inclusive puede darle un mayor ajuste, si usted desea puede trabajar a una atenuación del 99.5%, o sea, le está dando la mayor eficacia al equipo de protección personal. Entonces, esto sería la atenuación del 99.5%, sería la atenuación media menos 2.58 veces la desviación estándar, o sea, 2.1. La atenuación es mucho más chiquita. La atenuación aquí es mucho más pequeña. ¿Con cuál trabajar? Eso depende de cuál sea, vuelvo a repetir, el nivel de eficacia que usted le quiera dar al estudio. Si trabaja con 99.5%, bueno, ya sabemos que el K al 99.5% de eficacia es 2.58. Supongamos que queremos trabajar a eso. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo con esto. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro cálculo con una atenuación al 99.5%.